Hola, muy buenos días. Dios me los bendiga. Feliz viernes 1 de diciembre. Estamos realmente agradecidos porque Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno. Su misericordia, su gracia, su fidelidad es cada mañana, cada tarde, cada noche. Y es hermoso poder compartir a través de cada una de las plataformas en las que es pues compartido estos temas, estos segmentos de mujer libre. Dios ha sido bueno, no ha sido fácil. Muchas hay veces que pues obstáculos que se ponen en el camino, pero Dios ha sido fiel y pues nos sigue sosteniendo, nos sigue levantando y nos sigue animando. Así que voy a estar tomando unos minutos para agradecerles a todos nuestros hermanos que nos han permitido a través de pues de estos segmentos de Mujer Libres poder llegar a sus hogares, poder escuchar pues también que prestaran sus oídos a escuchar estas palabras, estas predicaciones, los temas que hemos llevado. Dios ha sido maravilloso, a veces los vuelvo a escuchar y digo, wow, Señor, tú siempre eres bueno a través de tu palabra, nos sigues instruyendo, nos sigues capacitando, nos sigues dando tu palabra para fortalecer nuestras vidas en cualquier momento, en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Y pues este día ayúdenos a compartir, si usted nos está escuchando a través de Bendición Radio 103.3 FM, Dios les bendiga grandemente. Ayúdenos a compartir por medio de las redes sociales. Igual ahí estamos, está la app y usted la puede descargar, puede compartirla a través de Alcance FM, a través de Radio Manantial Oficial, igual a Guerrero. Dios bendiga grandemente a cada uno de los pastores que nos han permitido estar en esta plataforma. Dios es bueno, sabemos que pues cada uno de ellos ha dado su tiempo, su economía, ha puesto pues hermanos, hermanas para poder grabar los segmentos, para poderlos transmitir. Dios los bendiga grandemente. Eh, sin, sin ellos sería esto imposible, ya que son parte del cuerpo de Cristo. Sabemos que cada parte es esencial, es importante, no podemos decir que no nos necesitamos unos a otros. Y pues bueno, sin más, vamos a estar comenzando con este tema, un tema nuevo que vamos a estar viendo en el transcurso de este mes de diciembre. Se llama Mis brazos te esperan. ¿Por qué mis brazos te esperan? La mayoría de nosotros en los que son tiempos eh, como estos de diciembre, enero, son tiempos en el que la gente se une más, en el que las personas vuelven o quieren sentirse amadas, queridas, quieren sentirse en familia, en comunión, sin importar lo que haya pasado en el año. Las personas, pues está comprobado que otorgan más rápidamente el perdón, o que van y piden perdón también. Son personas, bueno, en este caso somos seres humanos que siempre queremos tener esa convivencia o esa cercanía con la familia y sabemos que eso es importante. Entonces, ¿cuál es el propósito de mis brazos te esperan? ¿Por qué Jesús expresa esta palabra? Y eso lo vamos a ver en Mateo 14:29. Jesús dijo, ven. Una de las cosas que podemos nosotros entender a través de la palabra, cuando Jesús le dice a Pedro, ven, es porque estaba provocando un cambio, una transformación, estaba provocando seguridad, protección, estaba provocando un llamado, pero no solamente con unas palabras, sino con toda la intención
de que Pedro entendiera que sin importar las circunstancias, Jesús le estaba llamando, Jesús estaba ahí. Y usted y yo el día de hoy podemos entender que a través de la palabra de Jesús, cuando Él nos dice, ven, es porque realmente tenemos la seguridad de quién nos está llamando. Y este día yo te puedo decir que Jesús está con sus brazos esperándote y te dice, ven, mis brazos te esperan. Y necesitamos entender esta palabra, necesitamos meditarla, necesitamos realmente sentirla. Y es difícil a veces en situaciones o en circunstancias que estemos pasando, pero la única forma de entender esta parte de la escritura es de que te tomes el tiempo necesario para escuchar esta palabra, la anotes si tienes en que anotar, o la medites, o la vuelvas a repetir más tarde. Realmente es necesario que entiendas lo que Jesús te quiere decir este día. Y vamos a orar para dejar todo en las manos de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios Jehová de los ejércitos, te damos las gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Tu fidelidad en todo tiempo y en todo momento nos cuida, nos cubre, nos guarda, nos restaura, nos protege, nos llena de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad. Gracias porque eres bueno y gracias porque a través de Cristo Jesús has puesto salvación, restauración, seguridad, fuerza, fortaleza en nuestras vidas. Ayúdanos esta mañana a entender cada parte de las áreas en las que tú quieres obrar en nosotros y de qué manera quieres que entiendamos que los brazos tuyos nos esperan en cada momento de nuestras vidas y que sin importar las circunstancias tú estás con nosotros. Ayúdanos a comprender esa palabra tan maravillosa que tiene tanta profundidad cuando Jesús dijo, ven. Te damos las gracias por cada uno de los oyentes. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy se disponen a ir a sus trabajos o que ya se encuentran laborando. Bendíceles grandemente. Ayúdales, Padre Celestial, a hacer bendición en donde ellos se encuentran. A que el fruto de sus manos siempre sea, Señor, prosperado. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hemos escuchado a través de los años, a través de las épocas o de las temporadas, cómo las personas están dispuestas a lanzarse a lo desconocido, o en ocasiones a simplemente viajar y sin conocer un lugar. Es parte de una aventura muchas veces. O también es parte de una decisión porque tienes que vivir en otro lugar por cuestiones de trabajo o por cuestiones de economía. Es muy conocida esa área en la que pues nuestros familiares, ya sea de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, se van hacia otro estado para pues prosperar por la economía, por las situaciones o circunstancias en las que se encuentran en cualquier estado de la República. O es muy común que de otro país vengan a México o a Estados Unidos o a otra parte del mundo también. Es muy conocido cómo el ser humano llega a aventurarse o cómo llega muchas veces a buscar esos límites para decir, me voy a lanzar, ¿no? al vacío del precipicio o me voy a lanzar de un bungee.
lanzarme a algo desconocido. Muchas veces podemos ser espectadores, otras ocasiones hemos sido personas que hemos estado en alguna situación y hemos querido también aventarnos a eso desconocido. Pero es necesario entender cuál es el propósito de la palabra. Y en este día es necesario entender quién está llamando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser. Porque si bien es importante la palabra o el llamado, es más importante quién te está llamando. Es más importante quién es el que te está diciendo, ven, mis brazos te están esperando. Es necesario que nosotros entiendamos, la palabra ha hecho extraordinarios milagros. Y por la palabra lo conocemos en el libro de Génesis, que fueron hechos los cielos y la tierra. Por el poder de la palabra, Dios dijo, hágase el día y fue hecho el día. Por el poder de la palabra sabemos que las aguas se separaron. Por el poder de la palabra sabemos que la luz se separó de las tinieblas. Por la palabra fue creado el universo, fue creado todo lo que hay. Por la palabra. Pero necesitamos entender algo y sabemos que la palabra es dada por Dios. Y la palabra se cumplió a través de Cristo Jesús. Y cuando Jesús llegó un momento en el que se acerca la vida de Pedro, Pedro estaba en una barca y Pedro, sabemos que todo judío es instruido desde muy niño hasta la edad adulta en lo que es la palabra de Dios, en lo que es los primeros libros de la Biblia. Sabemos que todo ser humano es instruido, o todos los judíos, perdón, eran instruidos. Así que Pedro no era agente a lo que la palabra de Dios decía. Posiblemente la había escuchado, como todos en este tiempo escuchamos la palabra, pero muchas veces no vemos un accionar cuando la palabra es dada. Hemos expresado muchas veces, te vas a sanar y no pasa nada. Hemos expresado muchas veces, vas a tener dinero y no pasa nada. Hemos expresado muchas veces, vas a tener el carro, la casa, y a veces no vemos que pasará nada. Pero, ¿qué pasa cuando realmente usted y yo entendemos de quién es la palabra? Muchas veces solo expresamos palabras que alguien más dijo, que alguien más repitió, que alguien más escuchó o lo entendió a su manera, y usted y yo le prestamos atención y es lo que repetimos. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo realmente escuchamos la palabra de Dios? La palabra que está en la Biblia. La escuchamos, la leemos, la meditamos y entonces tomamos esa palabra y provocamos que ocurra algo más. Es ahí donde nosotros entendemos el primer punto. Quien te dio la palabra es fiel. Quien te dio la palabra es fiel. Y para poder entender esto necesitamos comprender. Jesús nos dijo o le dijo a Pedro, ven. Muchos de nosotros hemos entendido que Dios nos ha llamado, que Dios está a la puerta tocando nuestro corazón, que Dios está a la puerta insistentemente para que no nos pierdamos. Pero muchas veces solo sabemos que está ahí, solo hemos escuchado que ha llegado ahí, pero no hemos atendido a esa palabra, no la hemos atesorado o simplemente no le hemos prestado la atención suficiente o no hemos recibido el llamado de parte de Él. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, estaba no solamente dando una palabra, sino estaba diciendo una orden.
Y cuando Pedro recibe esa palabra de ven, Pedro simplemente acciona. Muchos de nosotros cuando escuchamos que Jesús nos llama, no accionamos. Escuchamos la palabra, pero no damos el siguiente paso. Y esto voy a un punto en el que muchas veces es fácil para nosotros caminar en la tierra. Sabemos que en la tierra vamos simplemente a caminar y sabemos que en el agua vamos a nadar. Hay dos cosas que no se pueden conectar fácilmente o que no se pueden entender. Pero una de las cosas que Pedro decide hacer y que nos deja en enseñanza, hay muchas exégesis de lo que Pedro pudo haber querido hacer, de lo que Pedro provocó, de que si le faltó fe, no vamos a entrar en ese punto. Lo que vamos a entender es cómo Pedro le dice a Jesús, o sea, dime que vaya a ti. Entonces en ese momento vemos y escuchamos la palabra que Jesús le dijo, ven. Caminar en un llamado no es lo mismo que simplemente caminar. Pedro sabía que si por él hubiese sido, él se baja de la barca y él sabe que simplemente tenía que nadar. Pero cuando Pedro vio y entendió que la manera sobrenatural de vivir en el llamado de Jesús era simplemente decirle, maestro, llámame tú a mí. No solamente estaba provocando que Jesús en ese momento le hiciera el llamado, sino que también Jesús provocara un milagro extraordinario con el poder de su palabra, ya que eso provocó que el mar simplemente bajo el calzado de Pedro se mantuviera firme. El agua inestable se mantuviera estable. Esas moléculas en ese momento de ser líquidas pasaron a algo sólido y es algo extraordinario que por el poder de la palabra pudo provocar el llamado de Jesús. Cuando nosotros como seres humanos estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones en las que muchas veces nos sentimos que estamos en una barca y que lo único que hay a nuestro alrededor es agua y que tomarla no va a ser suficiente porque nos vamos a ahogar de todas maneras. Hay situaciones en las que necesitamos entender quién nos ha llamado. Pedro en ese momento, él decide decirle al maestro, llámame tú, necesito escuchar tu llamado, porque en mi palabra o en mi fe o en mi pensamiento, si yo me bajo de la barca voy a tener que nadar, pero si me bajo porque tu palabra me lo está ordenando, va a suceder algo extraordinario. Y una de las cosas que usted y yo podemos ver en lo extraordinario es cuando realmente creemos quién nos ha llamado. Y el creer que Jesús nos está llamando va a provocar eso extraordinario. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones hemos dudado de que Jesús es el que nos ha llamado? Y eso lo vemos en Mateo 14:27, desde el 26, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios o simplemente como seres humanos que tal vez no eres cristiano, no profesas una fe como tal, pero que muchas veces has dicho, bueno, existirá Dios, no existirá, o quién hizo el universo, qué pasa con la tierra, con el sol, la luna y las estrellas. Y te has preguntado muchas veces, ¿existirá Dios? ¿Realmente le importo? ¿Hay algo importante para mí? ¿Tiene algo especial para mí? Pues déjame decirte que el dudar es parte de la vida del ser humano, es parte de lo que pasaron también los discípulos de Jesús y no está mal, pero tampoco nos debemos de quedar en las dudas, porque sabemos que fiel es el que nos ha llamado, que Dios es fiel, que Jesucristo vino, se hizo hombre, estuvo entre nosotros, estando en la condición de hombre. Dice que se despojó a sí mismo, tomó una forma de siervo y empezó a proclamar la palabra. Estuvo y preparó a sus discípulos, los enseñó a cómo en cualquier circunstancia Dios iba a estar con ellos. Entonces vemos que Pedro en su momento también tuvo ese miedo de saber si era o no era Jesús. Lo que yo te puedo decir hoy en día es que no dudes. Si en algún momento a través de algún predicador, de algún pastor, o en este momento estás escuchando que Jesús te dice, ven, no dudes, porque es su palabra y también esa palabra Dios la va a tomar en cuenta y lo está haciendo con el propósito y la finalidad de que tú seas salvo o salva. Una de las cosas que vemos es que Pedro camina sobre las aguas. Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos que no inmediatamente se hundió. Vemos que Pedro pudo ver que lo inestable, lo líquido, se volvió sólido bajo sus pies. Usted y yo podemos probar cada día que lo inestable que podemos ver a veces o sentir se puede volver estable, se puede volver firme, se puede hacer realidad, ya que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Necesitamos nosotros empezar a creer quién nos ha llamado. Ahora, no solamente es escucharlo, sino también un accionar. Una de las cosas que vemos más adelante es que llega un momento en el que Pedro, estando sobre las aguas, caminando hacia Jesús, llega de repente un viento fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Las circunstancias en nuestras vidas van a provocar muchas veces que tengamos miedo, que nos quieramos alejar del Señor, que estemos creyendo si es Él o no es Él. Muchas veces esos vientos fuertes pueden ser un problema de salud, un problema en el matrimonio, con los hijos, en el hogar, con la familia. Y puedes o pudieras sentir miedo, pudieras sentir temor, pudieras desenfocarte tal vez por algún momento, pero te puedo decir que una de las cosas que provoca que las personas se hundan y fracasen continuamente es el miedo.
una de las cosas que usted y yo tenemos que quitar de nuestras vidas es el miedo. El miedo provoca inestabilidad. Es difícil no tener miedo muchas veces a perder a la familia, a perder el hogar, el matrimonio, los hijos, el trabajo. Pero si Jesús te ha hecho un llamado, no te desenfoques. Pon tu mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Es difícil no voltear a los lados, es difícil no ver las circunstancias. Pudieras decir, bueno, es muy fácil expresarlo a través de la radio, es muy fácil de decirlo, pero yo te estoy diciendo desde mi condición, desde la condición en que un momento Janet Mortera era solo una persona más de este mundo, que solo caminaba por caminar, pero no caminaba en un propósito, que solo vivía, pero realmente, más bien que solo existía en el planeta, pero no vivía, que solo estaba, pero no disfrutaba lo que era realmente la vida. Eh, Tenía un hogar disfuncional, un matrimonio disfuncional. Vaya, ni matrimonio era, no estaba casada con mi esposo. Vivíamos en unión libre, él por su lado, yo por el mío. Había carencias económicas, había maltratos. Fue una situación difícil. Hay momentos en el que el ser humano pasa esas circunstancias. Hay niños que han sido abusados, violentados, ya sea física, emocional, sexualmente. Hay niñas que están siendo también muchas veces abusadas, violadas, violentadas. Hay adultos, mujeres, ancianos. Son situaciones difíciles que como seres humanos estamos viviendo y que son probablemente esos vientos fuertes que llegan a tu vida y que quieren desarraigarte del llamado que Jesús te ha hecho. Yo lo único que te puedo decir es de que cuando yo me encontraba sola y que yo estaba hundida en depresión, en ansiedad, en alcoholismo, en tabaquismo, llegó un momento en mi vida en el que como Pedro me sentí hundirme, me sentí ahogarme, me sentí frustrada, donde le dije al Señor, sálvame, sálvame que perezco. Pedro le dice a Jesús, sálvame, y le grita fuertemente. Yo no me imagino ese grito de Pedro, un grito de angustia, un grito de desesperación. ¿Por qué? Pedro sabía que nos iba a ahogar porque era nadador. O sea, lógicamente podemos expresarlo. Pedro era un pescador. Usted y yo muchas veces tenemos esas habilidades en ciertas áreas de nuestras vidas, pero no quiere decir que seamos expertos en otras áreas. Pedro, en la condición en la que se encontraba, no solamente era de dudar si era Jesús, incluso llegó a dudar de sí mismo que él podía salvarse de esa tormenta o de esas olas tan fuertes o de donde se estaba ahogando. Muchas ocasiones, a veces somos expertos en unas áreas, pero nos sentimos ahogar, nos sentimos que no podemos disfrutar de la vida, incluso dentro del matrimonio, dentro de la familia. Y es ahí donde esos gritos de auxilio, esos gritos de desesperación, esos gritos de Dios te necesito, me haces falta, es donde realmente usted y yo podemos escuchar el llamado de Jesús. Yo recuerdo que en ese momento más angustioso de mi vida, más desesperante, yo le dije a Dios, te necesito, me haces falta, necesito que fortalezcas mi vida,
me siento desesperada, vacía. Y llegó un momento en el que la tristeza, la soledad, buscaban un refugio. Y lo peor es de que ya estaban habitando en mi hogar, donde yo ya me estaba alejando de mis hijos. Gracias a Dios no me permitió llegar a consumir drogas, pero hay personas que sí llegaron a eso. Hay hermanos míos que sí llegaron a esa situación, pero a través de que uno decide pedirle a Dios. Y una de las cosas que Pedro hace es decirle que Señor, sálvame. Y eso lo vemos en el verso 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una de las cosas que nosotros muchas veces tenemos y es una poca fe, o a veces creemos demasiado, pero en el momento de la prueba se va nuestra fe. En el momento de la circunstancia adversa es medida nuestra fe y simplemente entendemos que ha menguado o que no ha avanzado. Si bien no le dijo que no tenía fe, le dijo, hombre de poca fe. Sí tenía fe Pedro, pero era poca. Muchas veces necesitamos analizar que nuestra fe no es mucha y necesitamos que nuestra fe vaya creciendo. ¿Y cómo va a crecer? Bueno, a través de las circunstancias, a través de cómo reaccionamos en los procesos, si sabemos que Dios nos va a sacar de ellos, que a pesar del problema tan grave, ya sea de enfermedad, ya sea en el matrimonio, de economía, Dios nos va a sacar avante de la situación. Pero, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? Cuando usted y yo le decimos, sálvame, sálvame, Señor. Es cuando usted y yo entonces provocamos algo. Y es ahí donde el brazo de Jesús se extiende para salvarlo. Y yo recuerdo que en ese tiempo en el que estaba yo en el baño de mi casa, en ese momento, yo le dije, Dios te necesito. Llegó a mi casa mi madre en ese momento, se congregaba y tocó la puerta de mi casa y a través de sus labios me dijo, Jesús, hay un culto de hogar tal día, hay una célula, una casa de paz y te espero a tal hora. Y para mí fue esa respuesta tan maravillosa porque era lo que yo necesitaba, era lo que yo esperaba. Y yo recuerdo que desde ese momento mi vida cambió porque sentí que no solo fueron palabras, sino fue un accionar. Jesús inmediatamente extendió su mano, me sacó de esa desesperación, de esa angustia, de esa dificultad, de esa problemática. ¿Y saben qué? A veces me ha tocado estar en situaciones difíciles, por el ministerio, por las situaciones. A veces no hay economía, a veces no hay, no, bueno, hubo una ocasión en la que no había techo donde nos quedábamos. Entonces, a veces la gente solamente habla porque tiene palabras o tiene boca para expresar las cosas. Pero una de las cosas que yo le decía al Señor, ¿hasta dónde me has traído? ¿Hasta dónde escuchaste esa palabra de mi boca cuando dijo, Dios, sálvame, Señor, sálvame que te necesito? Créanme que fue maravilloso recordarla días anteriores porque sé que no es por mí que Rey de Gloria está, sé que no es por mí, es para la gloria de Dios, pero le creí a Dios, le creí que mi matrimonio se iba a salvar,
Le creí a Dios que mi esposo iba a ser salvo, que iba a ser un predicador y declaré esas palabras, palabras que no sabía lo que expresaba. Este, Declaré que mi familia iba a ser restaurada, que mi corazón iba a ser sano, iba a ser salvo, que mi vida ya no era mía, sino que le pertenecía a Cristo. Y hoy te puedo decir, 16 años después de esa confesión de fe, de ese grito de auxilio, de que salió desde el fondo de mi corazón, porque realmente me sentía hundida, porque realmente estaba desesperada, porque el valle de sombra y de muerte en el que me encontraba iba a ser eso, iba a ser muerte, iba a ser perdición, iba a ser un lugar de simplemente de oscuridad y Cristo en esos momentos de desesperación o de aflicción de mi alma y de mi espíritu, Él simplemente extendió sus manos y me rescató de la condición en la que me encontraba. Hoy te puedo decir que los brazos de Jesús te están esperando y que su palabra para ti es ven. Él está esperándote, no tardes. Eso es el momento, es el tiempo. Necesitas entender que Él es el que te está llamando, que sus brazos son los que Él está extendiendo, que su palabra es fiel y es verdadera. Pero necesitas accionar, necesitas levantarte en lo sobrenatural, necesitas creerle que en lo inestable puedes caminar, necesitas volver a levantarte sin importar la tormenta que haya pasado. No es fácil, no va a ser fácil y no es de la noche a la mañana, pero cuando Jesús llega a tu vida te empieza a levantar y te empieza también a fortalecer. El que te ha llamado es fiel y Jesucristo es fiel. Así que cuando usted y yo decidimos caminar en lo sobrenatural, no debemos de olvidar a quién estamos viendo, a quién estamos observando, a Jesucristo. Quien nos llamó es a quien debemos de prestar atención, no a las personas que muchas veces se contradicen con una cosa y con otra, no con hermanos que ahorita están y al rato no, no con personas que ahorita sí te quieren y al rato no. Necesitamos entender y pasar al otro punto. Quien me llamó es fiel. Y si Jesús es el que me ha llamado, no debo de depender de otras personas, sino de la palabra que Jesús ya me dio. Otra de las cosas que debo de entender es que Jesús te ha llamado y será fiel, pues no dio su vida en balde. Una de las cosas que Jesús vino a hacer fue a darnos salvación. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Jesús vino para salvarte y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos es dada a través de Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú podrás decir, bueno, es que yo no considero que pues Jesús me haya creado, me haya formado, pero una de las cosas que necesitamos analizar es de que la palabra de Dios no se contradice y aún ella nos puede decir cuántos años tiene la tierra, cuántos millones de años tiene nuestro planeta, cuánto es lo que Dios formó, creó e hizo. Y una de esas cosas tan maravillosas fue a ti. Así que desde la eternidad te puso en lo temporal para que tú este día tomes una decisión de seguir su camino, de responder a su llamado y de continuar bajo ese llamado. Jesús siempre va a ser fiel.
Una de las cosas que debemos entender, y aún el salmista decía que él se encontraba en un pozo de desesperación y que en ese momento tan difícil de desesperación, creo que todos hemos pasado circunstancias así, desesperantes, angustiosas, pero Jesús nos ha sacado de esos problemas, nos ha sacado de esas circunstancias, nos ha dado sabiduría o conocimiento para poderlas resolver también. Pedro gritó, Señor, sálvame. Pedro sabía y conocía las promesas, pero una de las cosas que Pedro quería hacer en este punto era corroborar que esta palabra era realmente poderosa. Salmos 46 del 1 al 3. Vamos a estarle dando lectura. Salmos 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré aunque la tierra se removiera y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imagínense en ese momento, Pedro quería corroborar una palabra que el salmista había escrito 400, 500 años atrás. Bueno, exactamente la fecha no la tengo, pero muchos años atrás el salmista había escrito esta palabra, esta promesa. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se remueva y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imagínese, Pedro en ese momento pudo corroborar esta escritura, pudo realmente ponerla, si se puede decir así, a prueba. Le dijo al maestro, o sea, dime que vaya a ti, y Jesús le dice, ven. Pedro comprobó que en ese momento, aunque su fe estuviese menguando, aunque su fe no fuese tan demasiada, aunque su fe para poder entender que lo inestable, que lo líquido se iba a convertir en algo sólido bajo sus pies, llega un momento en el que Pedro entiende esa palabra de Jesús, entiende esas palabras que el salmista expresaba. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, aunque bramen y se turben sus aguas. En ese momento Pedro estaba corroborando que Jesús iba a estar ahí en su auxilio, en su socorro, en su tribulación. Por lo tanto, él no iba a temer. Usted y yo necesitamos entender algo. Si los brazos de Jesús nos están esperando y fiel ha sido su llamado y es fiel en su palabra y que lo que Él ha dicho que va a estar con nosotros, que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que no importa cómo se mueva la inestabilidad de nuestras vidas, el problema, la situación, Él va a estar ahí para salvarnos, Él va a estar ahí para auxiliarnos, Él va a estar ahí para que usted y yo seamos fortalecidos. Así que no debemos de temer, no debemos de simplemente alejarnos, no porque el agua esté llegando hasta el cuello, creamos que Dios no nos puede auxiliar. Basta que expresemos esa palabra de decir, Señor,
te necesito, sálvame. Necesitamos en ocasiones expresar esas palabras. Muchas veces le decimos simplemente a Jesús, bueno, aquí estoy, te necesito. Pues ya, creí en ti, creo en ti y creo lo que vas a hacer. Pero no solo se trata de eso, se trata realmente de gritarle desde el fondo de nuestro corazón, Señor, te necesito. Señor, sálvame. Expresar esas palabras, sálvame porque perezco. Sálvame porque me encuentro en la desesperación. Sálvame porque me encuentro con enfermedad. Es necesario provocar que el maestro extienda su mano. Recuerdo esa mujer que le dice a Jesús, sana a mi hija. Y Jesús le expresa, no es bueno que se le dé la comida a los perrillos. Pero esa mujer le dice, pero aún los perrillos comen de la mesa de su amo, de la mesa de su señor, aún esas migajas. Entonces llega un momento en el que Jesús extiende su mano, porque no importa en la condición en la que nos encontremos, en la condición en la que estemos o en la que nos sientamos que estamos. Dijo David que es un perro muerto para que tengas de mí misericordia. Eso me consideraba, o eso se consideraba David en ese momento. Necesitamos muchas veces entender y expresar tal cual la condición en la que nos encontramos. Yo recuerdo que le dije al Señor, yo estoy sucia, yo me siento desesperada, estoy agobiada, estoy frustrada, ya no aguanto más, estoy en alcoholismo, estoy en tabaquismo, me hundo, Señor, me estoy ahogando. Y llegó el momento en el que Jesús extendió su mano. Recuerdo esos varones que le dijeron a Jesús, tenemos lepra, sálvanos. Y, y Jesús extendió su mano y el poder de su palabra le dijo, vayan a la sinagoga. Y a través de ese llamado o de esa palabra que Jesús dio, ellos fueron sanos, pero ellos accionaron. Usted y yo tenemos que buscar ese accionar en la palabra de Dios. Necesitamos gritarle. Tal vez necesitas gritarle desde el fondo de tu corazón. Estás en desesperación. Grítale, Jesús, te necesito. Señor, sálvame, que perezco. Es necesario entender que a pesar que estés viviendo un desierto o una circunstancia difícil, Dios está ahí. Recuerdo a, a la esposa, bueno, a la mujer que Sara le dio a Abraham. eh, Agar en su momento, estando en el desierto, iba cargando a su hijo Ismael y al ver que él estaba muriendo por falta de agua, simplemente dice la escritura que lo puso en un lugar y ella se retiró para ver a lo lejos que su hijo moría. Pero en esas lágrimas, en esa desesperación, en esa aflicción, Dios vio lo que acontecía en su corazón. Es necesario derramar nuestro corazón a los pies de Jesús. Es necesario manifestarle y mostrarle lo que hay en nuestro corazón. Yo hoy te puedo expresar esas palabras que dije hace muchos años, pero siendo sinceras, me convino hacer este audio porque es inevitable recordar esos tiempos sin que se salga una lágrima, no de tristeza por el momento, sino de alegría de lo que Dios ha hecho, de lo que esa palabra provocó, sálvame. Porque en mi caso puedo decirte que Dios ha restaurado mi vida, mi casa, mi familia, el matrimonio.
nos ha bendecido con, una, con un llamado a mi esposo, a mí. Entonces, seguimos trabajando en la obra. No ha sido fácil. Llevamos 7 años en el ministerio Rey de Gloria. Em, no es fácil el pastorado para mi esposo, no es fácil para mí ser la esposa del pastor. Mi llamado es ser maestra. Entonces, 10 años me llevó el prepararme para yo empezar a dar clases. No, no ha sido fácil y te puedo decir que cada día es un reto nuevo en mi vida personal, el leer la palabra, el meditarla, el decirle a veces a través de la prueba de las circunstancias, Dios, sálvame, te necesito, porque no solo es en ciertos momentos, sino también en el proceso y en el caminar cristiano, porque Pedro ya era un discípulo de Jesús, ya llevaba tiempo caminando con Jesús, ya había mirado muchos de sus prodigios y milagros a través de la palabra, pero muchas veces, aún con los años que se lleven el Evangelio, no vamos a estar exentos de las pruebas, de las tormentas, de las situaciones difíciles. Yo te puedo decir que han sido prueba tras prueba, circunstancias tras circunstancias. Para mí no ha sido un año fácil, ha sido un año, se puede decir, si lo pongo así, uno de los más difíciles que he tenido, pero ha sido también uno de los más gloriosos en los que puedo decir, Dios me ha salvado, me ha restaurado, sigue poniendo y extendiendo su mano, porque dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvación, sigue extendiendo sus brazos para salvarnos. Y yo recuerdo esa porción de la escritura en el libro de Éxodo 21 en adelante, donde Dios restaura la vida de Ismael por ese grito de auxilio en el corazón de Agar. Y Dios le dice a través de un ángel a Agar que por qué estaba así, que había agua y le da agua de un manantial. Dios va a provocar que en medio de tu desierto tengas lo suficiente, lo necesario, lo abundante si es posible, para que estés bien. Recuerda, cada problema es para fortalecer y aumentar nuestra fe. Sin duda podemos saber a un Pedro que después bajo su sombra sanaban los enfermos, pero fue necesario también probar que cada palabra que estaba escrita en la Biblia, que está escrita en la palabra de Dios, que es la Biblia, es promesa real, verdadera y fidedigna. Así que una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es que Jesús está dispuesto a sacarnos del pozo de la desesperación, de la angustia, a salvarnos y sacarnos del desierto, si ese es su propósito. Ahora, si estamos en el desierto y es parte de estar ahí por un tiempo, créeme que te va a dar lo que necesitas para que tú permanezcas firme y con fe en Él. Dios te dará para ahora en abundancia lo que tú necesites. En el libro de Malaquías expresan los últimos capítulos, aunque en la Perdón, es Habacuc 3:17 al 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den alimento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una de las cosas que decía Habacuc, aunque en la higuera no florezca, quiere decir que va a haber un momento en el que hay y hay un momento en el que no hay. En ese momento que Habacuc estaba expresando esas palabras, tenía, pero
él también estaba pensando en el momento que no iba a ver. Aún si nosotros analizamos esta escritura, necesitamos entender que haya o no haya, debemos de seguir glorificando a Dios. Pero si en nosotros hay una necesidad de Él, debemos de decirle desde el fondo de nuestro corazón: sálvame, te necesito. Y este día, esta palabra es para ti que nos has estado escuchando, o que nos escuchas por primera vez, que no eres todavía un conocedor de la palabra, y que por primera vez estás a través de estos medios de comunicación escuchando este mensaje. El llamado es para ti. Jesús te dice: ven. Él está con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarte, a abrazarte, a fortalecerte. Sus brazos brindan fortaleza, sus brazos brindan seguridad. Su mano cuando se extiende es para darte firmeza, para sacarte de la circunstancia en la que te encuentras. Pero siempre, siempre pedirle a Dios que se cumpla su voluntad, porque sin esa voluntad usted y yo no podemos cambiar nada, no podemos provocar nada. Vemos a un Jacob que llega en su momento y le dice al ángel: no te dejo hasta que no me bendigas. Clamó, peleó, buscó más, de tal manera hasta obtener la bendición. Usted y yo podemos buscar, clamar, pedir, pelear, pero no contra Dios, sino decirle: sálvame, te necesito. De esa manera, nuestro Señor Jesucristo extenderá sus brazos y te salvará. Él está cercano para todo aquel que le está buscando, para todo aquel que decide este día abrir su corazón y su mente. Vamos a estar orando para que sea Dios tomando el control de tu vida, bendiga tu camino y selle esta palabra en ti. Padre Celestial, bendito Dios, te damos las gracias porque has sido bueno, has sido fiel. Ha sido, Señor, un año difícil, lleno de retos, de circunstancias. Ha sido un año, Señor, en el que tal vez alguno de los oyentes ha sentido esos fuertes vientos, esa tormenta tempestuosa, que muchas veces se ha sentido ahogado o se ha sentido en el desierto o en el pozo de la desesperación. Tal vez se ha encontrado, Señor, enfermo y como esos leprosos de lejos simplemente ha gritado: sálvanos, sálvame. O de lejos simplemente ha gritado: necesito que me des vida, necesito que me des sanidad. Padre Celestial, tu palabra dice que aquel que cree en ti no es avergonzado, que tus hijos, Padre Celestial, son fortalecidos por el poder de tu palabra, que tú sanas y restauras al que está caído, que tú levantas del pozo y del muladar, Señor, aquel cuyo corazón en ti está confiado. En Jeremías 33:3 tú has dicho: clama a mí, te responderé. Si bien es cierto, tal vez alguno de los que nos están escuchando ha clamado y ha sido como esa mujer y se ha puesto en una condición de: no soy hija, no pertenezco aún al reino de los cielos, aún no he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero he clamado para que su salvación se muestre a mi vida o a la familia, como esa mujer. Padre, tal vez alguien está clamando este día, tal vez como Agar, Señor, esa mujer está clamando y se encuentra en el desierto desesperada porque le falta alimento o algún bien para sus hijos, como esa mujer, Señor, también que estaba, Padre, preparando la última torta para poder, Señor, comer ella y su hijo, pero llegaste tú en el momento indicado a través de ese profeta y simplemente le pediste algo y ella accionó, Señor, y creyó
que tú le ibas a bendecir y por el poder de tu palabra no le faltó aceite, Señor, no le faltó harina a su vasija. Gracias porque tú eres fiel, sin importar en la condición en la que nos encuentremos como seres humanos. Tú estás ahí, Cristo Jesús, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia la empezamos a vivir cuando te aceptamos, Cristo Jesús, como Señor y como Salvador. Te damos las gracias, Padre, por este momento. Si alguno, Señor, de los oyentes te ha recibido y quiere hacer algo más con su vida, guíale, Padre Celestial, a una iglesia, Padre, donde hablen de tu palabra y sea sana doctrina, donde tenga un crecimiento y de ese fruto al 100 por 1, donde se encuentre en cualquier parte de nuestro país o de nuestro planeta, Señor. Te damos las gracias por cada uno, Señor, de los medios en los que podemos transmitir Mujer Libre. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga grandemente y prospere su camino. No se olvide de dejarnos algún comentario. Si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, déjanos tu nombre para estar orando por ti. Si tienes alguna dificultad, alguna situación, alguna problemática, déjanos tu comentario a través de Bendición Radio, a través de Alcance FM, a través de Radio Manantial, por Facebook, a través de Mujer Libre. Tú también nos puedes encontrar a través de YouTube y podemos estar orando por ti a través también de algún WhatsApp. Nos puedes también enviar un mensaje al 664-170-7872. Dios te bendiga grandemente y gracias a cada uno de mis hermanos y hermanas, sembradores, para que este programa, pues, sabemos que no son gratis los programas, pero tampoco son pues se puede decir así, que Dios no nos pueda bendecir, ¿no? Sabemos que siempre hay un costo, y ayúdenos a orar por cada una de las radios que hacen posible esto, que Dios les siga bendiciendo y les siga proveyendo todo cuanto ellas y ellos necesitan.